Excelente. Muy bien. Continuando entonces con las exposiciones, vamos a ver un tema en el cual causa mucha controversia, ¿no? Sobre todo porque sí es, no es el tiempo, las posibles manifestaciones de cómo van a ser los tipos de lesiones, en qué momento voy a poderlas encontrar y sobre todo, en qué momento voy a brindarle a mi paciente el suero. Son varias de las incógnitas que vamos a estar esclareciendo el día de hoy, precisamente abordando este tema que es loxocelismo. ¿Ok? Muy bien. Primero, ¿qué es el oxocelismo? El oxocelismo va a ser toda aquella alteración fisiopatológica, tanto local como sistémica, que es causada por la inoculación de un veneno. Entonces estamos hablando que estamos frente a un envenenamiento, ¿no? Como lo habíamos comentado en la clase del día de ayer. Estas son causadas entonces, estas manifestaciones secundarias al veneno es por la mordedura de una araña del género Loxosceles, ¿ok? La especie más estudiada de este Loxosceles es la Loxosceles reclusa, ¿ok? Pero debemos de recordar que existen diversas especies de la familia Loxosceles que son de igual peligro. Por ejemplo, la Loxosceles laeta, la rufensis, la intermedia y la deserta, que hay que considerar también por localización geográfica. En Sudamérica, lo que más tienen contacto van a ser la laeta y la rufensis, ¿no? No tanto como la reclusa, que esta se va a dar más a nivel de Norteamérica, o sea, México y Estados Unidos son los que más van a tener la especie de Loxosceles reclusa, ¿no? Pero bien sabemos que por todas las cuestiones de globalización, la exportación, importación de productos, ¿no? Siempre puede haber la posibilidad de, aunque no sea un hábitat muy característico de esa especie, podemos estar llevando entre todas estas movilizaciones alguna que no consideremos, ¿no? ¿Qué otros nombres podemos encontrar reflejado como un loxocelismo o que se conocen de una manera más coloquial? Por ejemplo, una loxoceles o también llamado una mordedura por una araña violinista, la araña solitaria, la araña reclusa, la araña parda, café o araña de los rincones o del cuadro, precisamente por algunas características que ahorita vamos a estar tocando referente a cómo es este arácnido. ¿Ok? A continuación aquí les pongo unas imágenes de diferentes arañas que vean qué es lo que más nos dicen en la literatura que podemos encontrar asociado con la araña violinista. Precisamente por eso se llama así o por eso la conocen. La Loxosceles tiene una forma de violín invertido en su cefalotórax, pero ojo, no siempre van a tener esta característica de violín invertido o en cambio vamos a tener otras especies de arácnidos que puedan simular esta imagen de violín invertido en menor o mayor medida, pero nos pueden llegar a confundir. Evidentemente no es muy vistoso a simple vista esta forma de violín. Hay que acercarse mucho o por microscopio que podemos ver a detalle esta figurita. ¿Ok? Pero que sí nos habla que es patognomónico, o sea, único de la araña Loxosceles es la cantidad de ojos que tiene este arácnido. Hay que recordar
que la Loxosceles es la araña que tiene 3 pares de ojos, o sea, 6 ojitos, cuando siempre nos han enseñado que las arañas que tienen 4 pares de ojos, ¿no? Que serían 8 ojitos. Pues bueno, no, esto no va a aplicar en las Loxosceles. Y también otra de las características de este arácnido es la posición de dichos ojitos, que nosotros vamos a encontrar cuando es de género Loxosceles, que la configuración de los ojitos o la posición va a ser en forma de V, ¿ok? Como lo están viendo aquí. Pero ustedes me dirán, ay, pero esta araña de acá, la extrema derecha inferior, también tiene como forma de V. Y pues yo la verdad no le estoy contando cuántos ojitos tiene, y tiene una imagen aquí sugestiva de que pueda ser un violín. No estaré confundiéndola, o también será un tipo de Loxosceles. Pues no, en realidad estos también sabemos que hay muchos animalitos que no son venenosos o que no son de consideración importante para el ser humano por una afectación directa, como es el Loxosceles, que tienen este tipo de camuflaje, ¿no? Para sus posibles depredadores. Entonces, hay que considerar que la única arañita de todas las imágenes que es venenosa para el ser humano es la primera, la extrema izquierda, ¿no? Superior. Esa va a ser la Loxosceles, mientras que la Cuculcania, la Physociclus y la Citodes son variantes de araña que se asemejan mucho al género de Loxosceles, pero no lo son y no tienen una relevancia médica, ¿no? Si las encontramos, prácticamente no nos va a ocurrir absolutamente nada si es que llegamos a encontrar, estar en contacto con estos arácnidos. ¿Ok? ¿Por qué es relevante el estudio de este Loxosceles, no? Antes se creía que pues prácticamente no hay este contacto. La cuestión es que no lo estamos identificando debidamente, o no se están haciendo las notificaciones debidas, ¿no? Por eso es que podemos llegar a desconocer de cierta manera si es que nos encontramos o estamos frente a un caso posible de loxocelismo, ¿no? Pero ya venían ustedes reportándolo, sobre todo la doctora Zabaleta y colaboradores, ¿no? Ya lo consideraban un problema de salud pública desde 1983, en donde se vieron a la tarea de hacer los primeros en realizar todo este compendio de notificaciones que se encontraban a nivel nacional, ¿no? Y lo que les comentaba, existen hasta 70 tipos de loxoceles, pero las que son de consideración para el Perú son las laeta, las rufenses y el gaucho, aunque recordemos que podemos encontrar las demás, pero son con las que mayor frecuencia vamos a tener aquí en Perú. Y esto quiero que lo mantengan en mente por cuando lleguemos a algunas menciones de la fisiopatología de este arácnido muy particular, ¿ok? Muy bien. Ahora, tenemos que hablar de los componentes del veneno. ¿Por qué me va a causar tanto daño, ¿no? En el ser humano, estas micras de inoculación del veneno. Bueno, es por los componentes del mismo. Los componentes del veneno de la Loxosceles, de esta arañita, es un complejo de toxinas que tiene. Tiene propiedades necrotizantes, propiedades hemolíticas, vasculíticas y coagulantes. Entonces, todos estos péptidos, glicoproteínas y proteínas, ¿no? De diferentes pesos moleculares van a hacer que haya este daño a nivel sistémico o local. Y ahorita vamos a ir desglosando un poquito más todos estos componentes.
Miren, el componente principal, el primordial, el que es hasta pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la toxina de la araña Loxoceles? Pues la esfingomielinasa D. ¿Dónde está esta? Pues dentro de la familia de las fosfolipasas D, que es prácticamente mi toxina dermonecrótica, la que me va a causar todos estos daños que vamos a ir viendo poco a poco durante la clase. ¿Ok? Entonces, esta toxina dermonecrótica, ¿qué es lo que causa? Pues es prácticamente una liberación, ¿no? De colina, de ceramidas, de lipofosfolípidos de manera dependiente a algunos iones que nos va a provocar toda esta lesión. Estos mecanismos o esta liberación de fosfolipasa D, ¿qué va a generar en mi organismo? Que haya un aumento en mi permeabilidad vascular, que tenga una respuesta inflamatoria en el lugar de la inoculación y que pueda llegar a ser sistémico, ¿ok? Que haya una agregación plaquetaria que pueda provocar hemólisis y nefrotoxicidad, que esto es dentro de las cosas más temidas cuando estamos en contacto con este tipo de veneno. ¿Qué otras propiedades cuenta el veneno? Pues de componentes como las astacinas, que estas son metaloproteasas. También tenemos péptidos inhibidores de grupo de cistina y las hialuronidasas. ¿Ok? Dentro de los péptidos inhibidores del grupo de cistina, lo que quiero que tenga mayor énfasis es que son los que nos van a provocar prácticamente el edema y facilita la permeabilidad vascular, mientras que las hialuronidasas son todos aquellos que nos apoyan a propagar todos los factores, ¿ok? Entonces, esto degrada todos los componentes a nivel de mi matriz y aumenta la difusión de todas las toxinas que han sido inoculadas, ¿ok? Entonces, ven que todos juegan un papel muy importante dentro del envenenamiento. ¿Qué otras sustancias tenemos? Enzimas, las proteasas de serina. Estos van a hacer una activación directa de mi complemento y son los que provocan la destrucción del tejido e interfieren en la coagulación sanguínea y la fibrinolisis. También tenemos inhibidores de proteasa de serina, que es prácticamente el efecto anticoagulante y antitrombótico, y los alérgenos propiamente de un veneno, que estos nos van a dar reacciones mediadas por IgE y en un 25% nos puede generar esto: pápulas, reacciones hemorrágicas, urticaria, rash, ¿ok? Todo mediado por la IgE. Muy bien, al nosotros conocer estos enzimas, todos estos componentes del veneno, ahora sí vamos a poder entender un poco más la fisiopatología. ¿Y a qué me refiero con entenderlo? A saber cómo es que me provoca mi daño, cuáles son las vías por las cuales voy a tener las manifestaciones o las características, ¿no? De que nos hablan de una lesión por loxocelismo y cuándo se convierte en algo sistémico. Se los traemos de una manera muy simplificada. Vean, aquí tenemos una araña Loxoceles, en el cual esos colmillitos se llaman quelíceros. Es por donde va a salir la inoculación del veneno. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a provocar? Va a haber la inoculación o la exposición, el accidente, ¿no? Porque en realidad es un accidente, no anda la arañita ahí por el mundo viendo a qué humano va a tener que atacar, no, simplemente se entra en contacto, se siente amenazada y pues su mecanismo de defensa es la mordedura, ¿no? Entonces, se inocula, entra en contacto con el humano.
llega el venenito que es, entonces dijimos principalmente la fosfolipasa D, pero llega todos estos componentes del veneno de los que ya estuvimos hablando. ¿Qué va a pasar de primera instancia? Una liberación del complemento, en las cuales voy a tener también liberación de interleucinas, principalmente la 6, la 8, óxido nítrico, un factor de necrosis tumoral, ¿no? También la IL-1, los factores de crecimiento. Entonces, todo esto va a haber una activación. Posterior a ello, ¿qué va a provocar? Pues esta liberación me va a provocar directamente en mi sitio de la inoculación una inflamación y una necrosis celular. Entonces va a haber una zona de hemorragia. Por eso, donde la zona en que se inocula, vamos a encontrar una zona hemorrágica. Luego, ¿qué pasa? Hay otra vía que se activa, la adhesión y la migración leucocitaria y de plaquetas, que esto me va a traducir en una vasculitis. ¿Ok? Y la siguiente cascada va a ser la activación de las ceramidas, que prácticamente es la formación de trombos y las zonas de isquemia. Entonces, bien, si yo estoy hablando de estas tres vías, ¿cómo se van a manifestar? Una vasculitis, ¿cómo se ve? Roja. Una zona de isquemia, ¿cómo se ve? Blanca. Y una zona de necrosis azulada, ¿no? Entonces, es lo que nos va a dar nuestra famosísima lesión en placa livedoide, o también conocida de manera coloquial como el signo de la bandera francesa. ¿Por qué? Porque tenemos una zona roja, una zona blanca y una zona azul, que es precisamente, como ya lo acabamos de ver, mediado por una inflamación y una necrosis celular, una vasculitis por la adhesión plaquetaria y una formación de trombos que nos da una zona de isquemia por las ceramidas. Y eso es lo que traduce a una lesión de placa livedoide, que es lo más característico, ¿no?, que podemos estar encontrando en un loxocelismo, pero esto va a depender del tiempo en el que llegue con nosotros para poderlo identificar. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Aquí está. Miren, les traigo estas imágenes, sobre todo es de un artículo del New England, pero es muy gráfico, en el cual nos va diciendo cómo es la propia evolución de un loxocelismo. Vean, 2 a 8 horas posterior a la mordedura. Esto, ¿cómo se va a ver? Pues prácticamente hay una lesión que pudiera confundirse con diversos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, entre esos, no sé, puede ser hasta por una lesión por garrapata, así también se ven cuando es la garrapata besucona, que así se llama, es prácticamente una imagen en ojo de buey, que así le llaman, y es una imagen muy parecida a la que estamos teniendo de primera instancia. Luego viene la placa livedoide. De 6 a 12 horas post-exposición vamos a encontrar una placa livedoide y puede desvanecerse. De 1 a 3 días puede haber una vesiculita que puede ser hemorrágica. ¿Ok? De 3 a 4 días una necrosis central. Esto evidentemente es sin ningún tipo de suero o favoterápico. Es la propia evolución de la lesión sin ningún tipo de terapéutica que le estés dando en ese momento. Ahora bien, quiero que les quede claro una cosa. Ellos en el artículo lo especifican. En este paciente, por cuestiones académicas, se abre la lesión. Esta escarita que están viendo de 5 a 7 días prácticamente no se abre. Queda completamente la escarita tapando toda la herida, ¿ok?
no se tiene que abrir, simplemente ellos lo hacen por cuestiones académicas. ¿Y qué cosa? Para que ustedes vean que la lesión, ¿qué es? Seca. La lesión del oxocelismo nunca va a tener un exudado, nunca. Por la propia mordedura, la lesión nunca va a ser seca. Nunca va a ser exudativa, siempre va a ser seca. ¿Qué sí puede ocurrir? Ah, bueno, se manipuló el paciente, se estuvo colocando remedios, se sobreinfectó. Ah, ok, ahí sí puede ser que entonces la lesión sea exudativa, pero eso es por un componente de una complicación, por una sobreinfección, no porque la propia mordedura me provoque una herida exudativa. Eso ténganlo siempre en su cabeza, ¿ok? ¿Y qué otra característica podemos ver con esta lesión que ya está abierta? Si están viendo, es una lesión que prácticamente se autolimita en cuanto a extensión y que esta va a comportarse en una necrosis a profundidad, o sea, es una lesión en sacabocado. Es a profundidad del daño y no en extensión, ¿ok? Eso también es otra de las premisas que tenemos que tener conscientes, pero hay algunas excepciones particulares. Por ejemplo, la localización de la mordedura. Hemos tenido nosotros pacientes con mordedura por loxoceles en seno. Es una región anatómica muy rica en grasita, ¿no? Entonces la extensión sí puede llegar a ser un poquito mayor. Glúteo, muslo, un abdomen en el cual tenga bastante tejido adiposo. Puede que se extienda un poquito más, pero la zona necrótica nunca abarca. Ahorita vamos a decirles cuántos centímetros. Ya dejen que lleguemos a eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la placa libedoide, prácticamente si no la agarro entre las 6 y las 12 horas post mordedura, prácticamente no la voy a volver a ver. Que mis lesiones siempre van a ser en sacabocado y el centro siempre es necrótico. Las lesiones son secas y no tengo que hacer ningún tipo de manipulación en ellas de tipo quirúrgico, que vamos a ver también eso dentro de lo que es el tratamiento. ¿Ok? Aquí, como ellos lo hicieron, nuevamente repito, por cuestiones académicas que abrieron la lesión, pues ya hicieron una limpieza, quitaron toda la escara y pues ya dejaron esto un cierre de segunda intención. Pero es por la manipulación que ellos se hicieron, no porque se tenga que hacer. ¿Ok? Y aquí tenemos casos reales. Les digo, pacientes con loxocelismo que llegan, pero vean, ¿qué estamos viendo? Muslo, abdomen, muslo, ¿no? Y que estamos, entonces, una extensión mayor, pero ¿de qué? De la zona de la vasculitis, o sea, la región roja, la región blanca, pero la necrosis siempre va a ser muy localizada. Aquí, la mordedura fue aquí, chequen. Esta es la zona necrótica. Que por extensión de tejido adiposo y todo, se hizo todo este hematoma de acá, sí. Pero no va a haber necrosis de ahí, porque ahí no fue la mordedura. Va a ser abajo, ¿ok? Otros casos, aquí miren, más de cerca. Pero ven que es parte de muslo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar la vesiculita hemorrágica, ¿no? Y de hecho todavía se diferencia bien mi zona, ¿no? De la vasculitis, la isquemia y pues mi necrosis. Pero ojo, esto va a ser entonces un loxocelismo de tipo ¿qué? Dermonecrótico o local, también conocido. Vamos a tener en general que dividen el loxocelismo en dos tipos, el dermonecrótico y el sistémico, pero en realidad tenemos tres tipos de loxocelismo. El otro que casi no correlacionan es el loxocelismo edematoso. Y este, por ejemplo, es un pacientito
que nos hace favor, cortesía del doctor Madrigal en México, ¿no? Que vemos la zona de la hemicara, ¿no? Derecha del paciente que está edematizada, el párpado prácticamente cerrado y ven, ¿no? Hasta cuello que tenemos el edema y la otra mitad normal. Aquí la mordedura ocurrió en el párpado del paciente. ¿Y por qué sabemos? Vio la araña, la capturó y la trajo. Entonces se manda al biólogo, hace el reconocimiento y dicen efectivamente es un loxocelismo. Pero pueden ver aquí, no está haciendo la lesión dermonecrótica. Esto es porque en los pacientes en los cuales llegan a tener mordedura a nivel de cara, genitales, manos o dedos de los pies, llegan a tener esta variante. No siempre, pero es más frecuente que sean loxocelismos edematosos. Pero vean aquí, reporte de caso. Una paciente en Asia en el cual fue mordida por un arácnido, y esto porque se vio si está edematizada, pero vean, si hizo toda una lesión necrótica en lo que es el párpado, ¿no? Así fue como llegó la paciente. Entonces, por las características, ahí te van describiendo qué fue el interrogatorio del paciente y todo, dijeron, ¿sabes qué? Esto puede ser un loxoceles. ¿Y cómo es que hicieron el diagnóstico con ella? Pues por el estándar de oro. El estándar de oro es por la identificación de la esfingomielinasa D. Es un ELISA. Entonces, aquí ellos hicieron la medición y encontraron que era positivo. Estaba en 45 picogramos, entonces tenía veneno, ¿no? Ya estuvieron en monitoreo, estuvo bajo tratamiento del suero y todo, y prácticamente así quedó la paciente, ¿no? Ya semanas posteriores, pero hay casos reportados en los cuales pues no necesariamente tuvo que haber sido edematoso, ¿no? Puro, sin zona de necrosis. Y luego vamos a hablar entonces de qué sucede cuando es un loxocelismo sistémico. Bueno, cuando es un loxocelismo sistémico, la fisiopatología nada más cambia un poquitito. Tenemos la inoculación, ¿no? Igual, de mi fosfolipasa D. Entonces llega, se libera, puede generarme ahí algunos cambios dermonecróticos, sí, pero ¿qué pasa? La susceptibilidad individual, las áreas del destino, ¿no? No se sabe en realidad qué es lo que influye más para convertirlo en sistémico o que se quede en dermonecrótico. Simplemente hay una mayor liberación de interleucina 6 y esta interleucina 6, ¿qué me genera? Que haya un factor de agregación plaquetaria que va a dar entonces una alteración directa en lo que es la matriz de mi eritrocito. ¿Qué provoca en el eritrocito, en la matriz? Bueno, se va a unir la fosfolipasa D y va a llenar de poros mi eritrocito, la pared de mi eritrocito. Entonces, ¿qué se pasa si se llena de poros? Pues prácticamente hay una alteración, ¿no? Del equilibrio de la membrana del eritrocito y que provoca destrucción del mismo. Entonces, si hay una hemólisis importante que me provoca un daño renal. Entonces, ¿cómo es el oxocelismo sistémico o en qué acaba? En un daño renal. Cuando es sugestivo de que tengamos un paciente con mordedura de una araña de tipo loxoceles, entonces ¿qué hay que pedirle? Creatinina, urea y un hemograma para ver que no haya hemólisis y que no haya daño renal. Si es posible, siempre también anexen un examen general de orina, ¿ok? Y eso, ustedes con mayor certeza y con las lesiones, ¿no? Sugestivas y todo, pues ya van a poder brindar un mejor abordaje y un diagnóstico mucho más temprano.
¿ok? ¿Qué otras manifestaciones voy a poder estar generando cuando tengo una mordedura por loxocelismo? Pues va desde fiebre, anemia, rash, falla renal, ya dijimos, ictericia, náusea, orina oscura. Y todo esto, ¿cuántos han sido? 20 años de revisiones de artículos, ¿ok? Y esto acaba de salir en el 2020. Entonces, se dieron a la tarea de todos aquellos reportes, ¿no? En los cuales la mayoría podían ser confirmatorios, ya sea por clínica o por el examen, por el estándar de oro, y pues se dieron a la tarea de ver cuáles eran las manifestaciones que más comúnmente reportaban estos pacientes, ¿no? Y aquí tenemos cambios en la coagulación, desde una CID, una coagulación intravascular diseminada, hipotensión, acidosis metabólica, trombocitopenia, cefalea, ¿no? Entonces, este es un muy bonito artículo y también nos habla de las localizaciones más frecuentes, ¿no? A nivel mundial. Aquí vean, pusieron miembros inferiores, era el que más predominaba. Luego miembros superiores, torso, cuello, ¿no? Abdomen y espalda. Luego cabeza y cuello. Y las otras no informaban con exactitud la guía. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de un loxocelismo sistémico o cutáneo visceral, podemos tener una imagen como esta, un caso real en el cual llega una paciente con dolor en esa zona, pero vean, ¿no? Ya eran 24 horas de evolución, nunca visualizó nada, ¿no? Y es la única lesión que encontramos. Y se le toman laboratorios y se encuentra hemólisis importante, lesión renal y ninguna otra patología de base. Ella ya había comentado que en su domicilio uno de sus familiares había tenido un accidente con este arácnido y que bueno, sabían que las arañitas por ahí estaban a pesar de que habían fumigado, etc. etc., ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es cómo no se correlaciona la lesión dérmica con la posibilidad de que tengas una manifestación a nivel sistémico. ¿Ok? Entonces, aquí del punto 7 al 27% es de prevalencia mundial que se haga un loxocelismo de tipo cutáneo visceral. Como pueden ver, es muy poco el porcentaje, es menos probable. Es más frecuente que los loxocelismos que llegamos a ver sean de tipo dermonecróticos, pero ojo, es más común, aún no saben por qué, pero han visto que cuando son loxoceles de tipo laeta, es más común perdón, que lleguen a desarrollar un loxocelismo de tipo cutáneo visceral. No es la regla, pero es más común, ¿ok? ¿Y qué se refieren con manifestaciones sistémicas? Pues que tenga náusea, vómito, fiebre, sensación de resfriado, debilidad, artralgias, evacuaciones líquidas, dolor abdominal, petequias, trombocitopenia, coluria, oliguria, urticaria, anemia hemolítica, CID, rabdomiólisis, falla orgánica múltiple, una muerte asociada a lesión cutánea, y esto se presenta entre las 24 a 48 horas. Ojo, todas estas manifestaciones y la lesión renal se van a visualizar dentro de las primeras 24 a 48 horas. ¿Ok? Y bueno, es importante recordar que lo que determina si llega a ser cutáneo o visceral es la susceptibilidad individual. Llega a ser más grave en niños, sin duda. No necesariamente existe una relación. Ojo, no existe una relación entre el tamaño, la localización, el tipo de lesión cutánea con la incidencia
o la magnitud del compromiso a nivel visceral. ¿Ok? Entonces, no hay en realidad una relación importante. ¿Listo? Y aquí tenemos imágenes de los casos que nos llegan a nuestro hospital, ¿no? Un loxocelismo, aquí lo encontramos con una vesícula hemorrágica en el momento en que llega. Esta se reventó de manera solita, ¿no? Porque ya estaba a tensión, hizo un roce a la paciente, se le drenó y vean cómo quedó la lesión, ¿no? Nada más quedó ahí la sangrecita y prácticamente no pasa a mayores. ¿Qué es lo que quiero que vean? Seca la lesión. ¿Ven ahí algún tipo de exudado o algo? No. Así son. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer acompañado de ¿qué? De apoyo de mis manifestaciones clínicas o las imágenes sugestivas como las que acabamos de ver. La captura del arácnido si es posible, tampoco quiero que vayan ahí a capturarlo, sobre todo que los matan, ¿no? Y la identificación de un experto, en dado caso de que tengan el arácnido. Entonces, es clínico, sindromático, o sea, puedo encontrar la plaquita libedoide, tal vez tengo suerte y llega en ese momento. Hay cambios inflamatorios locales, ¿no? Que son sugestivos. Y bueno, si tuviéramos acceso a, pues estamos hablando del ELISA, ¿no? Nuestro estándar de oro, el análisis de todas estas lesiones. Eso también nos pudiera estar ayudando, evidentemente. ¿Qué es lo que les muestro a continuación? Esto es una mnemotecnia de uno de los artículos más significativos en relación a la clínica y que podemos estar encontrando en pacientes con mordedura por loxoceles. Aquí nos están hablando sobre todo de qué no encontramos en estos pacientes, el not recluse. O sea, si encontramos algunos de estos datos, es probable que no sea un loxocelismo. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere esto? La N. La N es de número, que siempre va a ser una sola lesión. No va a ser una lesión de que fue en la pierna la mordedura y me salió una en la espalda y tengo uno en el brazo, otra en el estómago, o tengo múltiples vesículas en una sola extremidad y en toda la extremidad abarca. No. ¿Qué te mordió muchas veces la arañita? Ni siquiera puede producir tanto veneno, son micras lo que te está inoculando. Va a estarte mordiendo así 20 veces, va a decir, voy, me caíste mal y te estoy mordiendo tantas veces. No, es una sola mordedura y se va, se aleja, ¿no? A menos que hayas entrado en una cueva llena de loxoceles y bueno, hayas tenido el ataque de las arañas, pero en realidad es una sola lesión, ¿ok? Entonces, más de una, poco probable de que sea un loxocelismo. La O de ocurrencia, un lugar compatible, se percata en la mañana o estaba haciendo jardinería, ¿qué estaba realizando? Debemos de recordar que las arañitas loxoceles son muy sinantrópicas. ¿Esto qué significa? Que se adaptan muy bien tanto a la urbe como a lo rural. Entonces, por ejemplo, en las casas están en lugares oscuros, que tengan poco movimiento, o sea, los closets, aquel lugar recóndito en donde guardo la cobija, ¿no? Que la uso nada más en tiempo de frío, o los abrigos, o que hago poca limpieza de esa zona. Por eso decían rinconeras o detrás de los cuadros, ¿no? Porque ahí precisamente es donde se pueden encontrar más porque es un lugar donde casi no hay movimiento, donde no van a ser molestadas, ¿ok? El tiempo, la T del tiempo. Esto nos habla abril y octubre, ellos lo ponen porque es donde se han identificado que puede haber más mordeduras porque es el periodo de reproducción de estos arácnidos. Entonces, como salen sobre todo los machos, ¿no? A ver una hembra para poder reproducirse, pues entonces puede haber mayor contacto con los humanos, entonces mayor accidente, ¿no? La R de un centro rojo
que suele ser un centro pálido, azul pálido o púrpura, pero nunca rojo. Si vemos que es rojo, es muy poco probable o casi nulo de que se trate de un loxocelismo. Hay que buscar otras cosas, ¿ok? La E, de elevado. Debemos de recordar, y que siempre les he dicho, el loxocelismo es una lesión en sacabocado, ¿ok? Nunca va a ser elevada, a menos de que nada más sea la vesiculita, pero ya sabemos que una vez que desaparece la vesiculita, pues no tenemos nada, ¿no? Ningún otro tipo de elevación. Muy bien. Crónico, la C. Todo lo que sea más de 3 meses, 1 mes y medio, no, esas lesiones no son loxocelismo. Entonces, aunque les cueste trabajo llegar a un diagnóstico, eso es imposible que llegue a ser loxocelismo, porque ya estamos viendo por la propia fisiopatología, el tiempo de vida media del venenito, que prácticamente a los 21 días ya no va a haber detección de veneno en el cuerpo. Entonces, no, este tipo de lesiones que duran más tiempo no van a ser loxocelismo. La L de largo o large, esto nos habla del centro. Y les puse precisamente la imagen nuevamente de esta extremidad en la cual dijimos que muslos, pancita, glúteos, seno pueden extenderse más. Sí, pero ¿qué se extiende? La zona de la vasculitis, ¿no? El halo rojo. Pero ojo, el centro, la parte necrótica o lo negrito o lo azul, esto no es mayor de 10 centímetros. A menos que en verdad sea muy obeso el paciente y que le haya mordido en el abdomen, ¿no? Que tenga mucha grasita, puede llegar a crecer más, pero nada más llega como si se estuviera esparciendo un poquito, ¿no? Pero prácticamente toda la zona necrótica nunca va a medir más de 10 centímetros. Entonces, desde el centro a la periferia de la zona necrótica no mide más de 10 centímetros. Evidentemente todo lo demás, la zona isquémica o la vasculitis, pues sí, puede estar en toda la extremidad, pero la zona necrótica nunca. U, de úlcera. No vamos a presentar una úlcera antes de los 7 días, ya lo vimos. S, de edema. No se edematizan las lesiones dermonecróticas a menos que estemos frente a un loxocelismo edematoso, ¿ok? O sea, que sea más en cara la lesión, párpados, los pies o genitales, como les había comentado, ¿ok? Y el exudado, que ya habíamos dicho que en realidad la mordedura no te da ningún tipo de exudado, a menos que haya sido manipulada o se le haya colocado algo y que se haya sobreinfectado, pero propia mordedura de loxoceles no hay exudado, ¿ok? Hay otras escalas que nos pueden estar ayudando. ¿Cuáles serían? Sobre todo las escalas de L-Rinec. ¿Por qué? Porque llegamos a confundir mucho fascitis necrotizantes o estas lesiones muy floridas, ¿no? Muy comprometidas con posibles loxocelismos, y no es así. Entonces, esta es una escala que puede ayudar muchísimo, ¿no? Los hallazgos ecocardiográficos. Entonces, si te cuesta, te causa duda de que si no es un absceso, si es loxoceles o qué es, pues háganle una ecografía. Una ecografía puede ayudar a discriminar algunos otros procesos infecciosos de partes blandas, ¿no? Entonces ahí ya pueden ver si es una apariencia inespecífica, si nada más hay edema, si hay aire, hay colecciones, hay alguna otra presencia de que nos esté sugiriendo alguna otra patología. Diagnósticos de laboratorio, pues ya dijimos, sobre todo hay que descartar cuestiones sistémicas, ¿no? Hay que ver que no haya un proceso infeccioso o algo más, cuestiones orgánicas. Entonces, hemograma, tiempos de coagulación, porque dijimos que pues iba a haber una hemólisis importante, hay que verificarlo, ¿no? Puede ser un examen de orina, cultivos, radiografía de la extremidad, ¿no? Puede ser también si tenemos la oportunidad o somos afortunados de contar con el ELISA, ¿no? Para ver el diagnóstico confirmatorio como tal, pues se realizaría.
Y pues la identificación de la araña, ¿no? Que eso sería también una cuestión, pues que tendría mucha relevancia si es que se pudiera realizar. Pero así, como todo puede ser el socialismo, pues hay muchas cosas que no lo son y que podemos llegar a confundirlos. Por ejemplo, este también es un caso reportado en el cual dicen, a la izquierda tenemos un paciente de 28 años, ¿no? Que lleva 3 días con una lesión. Entonces, ellos dicen, ¿sabes qué? Puede ser loxocelismo, hay que tomarte un ELISA, porque ya sí hay ELISA. Le toman en ELISA y sale positivo. Ojo, y luego tienen un pacientito pediátrico, ¿no? El cual también se presenta ya con una alteración en el estado general, pero tiene esta lesión. Muchos van a decir, ahí está seca, tiene un centro necrótico, no se ve muy bien todo lo demás. Está algo edematizada esa extremidad, pero pudiera ser loxo, no sé. Ellos también dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacerle el ELISA para ver si es loxo o no. Le hicieron el ELISA y ¿qué creen? 0 picogramos, o sea, no hay veneno, no es veneno. ¿Y qué se hicieron? Cultivaron, buscaron otro foco. ¿Qué es lo que pasó? Pues que prácticamente era una infección por estreptococo. ¿Ok? Era una sepsis por estreptococo que tenía ese pacientito pediátrico versus el de la izquierda, ¿no? Que también vimos que pues podía pasar también. Y esa sí era una mordedura por araña Loxoceles. ¿Ok? Aquí tenemos más ejemplos. ¿Esto les parece loxo o no les parece? ¿Qué dijimos? No son lesiones múltiples, no hay centros rojos, no está elevado, no debe de ser exudativo, entonces esto no es loxocelismo. ¿Esto es loxocelismo o no es loxocelismo? Estas son interconsultas reales, lo que llegaba al servicio y que decían, no es que no lo encontramos porque esto ya llevaba semanas de un proceso importante séptico, ¿no? De toda una importante infección de tejidos blandos. Eso imposible que sea el oxocelismo, así no ocurre. Ya vimos la extensión, ya vimos la fisiopatología. No es posible que haya una extensión tan importante. Eso hasta parece una quemadura, o sea, imposible, ¿no? Vean estas extremidades. O sea, y todavía está marca, ¿no? Como para decir, determinar que ahí está. No, y lo que está haciendo en la pierna, todo este linfadenitis, ¿no? Toda esa cadenita ahí va, toda está roja, está brillosa, está elevado, está exudado. Vean, toda esa extremidad es impresionante, ¿no? No hay múltiples vesículas, eso es sepsis. ¿Ok? Esos son procesos infecciosos importantes que más bien hay que estar buscando qué tipo de germen es. Muy bien, entonces, viendo todas estas imágenes, lo que ya platicamos, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, mi tratamiento ya dijimos que todo, hasta una mordedura tiene que ir mi A, B, C y D, porque sabemos que puede haber un compromiso muy importante también al nivel sistémico. Mis metas, el tratamiento de apoyo para el cuidado de heridas y sobre todo en loxocelismo sistémico, medidas de soporte, si hay una anemia hemolítica, pues transfusiones, si hay que prevenir la lesión renal aguda o ¿no? Con líquidos o con algún otro método, pues se realizará. Monitoreo de mi coagulación intravascular si es que hay, ¿no? Y aquí les traigo más ejemplos. ¿Será o no será loxo? Ahí se los dejo a consideración. ¿Será? ¿No será LOXO? ¿Esto será LOXO o no será LOXO? ¿Qué dice? ¿Ok? Muy bien, eso ya lo vamos a ir viendo, lo tienen que ir analizando con todo lo que les di. Y ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer entonces con estos pacientitos? Bien. Discúlpenme. Bueno, lo que vamos a hacer entonces con estos pacientitos, pero que tengo ganas de toser. Entonces, para las manifestaciones dermatológicas vamos a hacer prácticamente de que
no hay estudios suficientes, ojo, que justifiquen el uso de antihistamínicos esteroides para el uso del oxocelismo cutáneo. Se han reportado sobre todo un retraso en la granulación y en la cicatrización de estos pacientes. Entonces, no está probado como tal el uso de estos medicamentos. La analgesia, ¿con qué se tiene que hacer? Tienen dolor, ¿no? Que casi siempre por eso es lo que van, por dolor, y que porque ya vieron ahí unos cambios en toda esa zona. Ah, bueno, la analgesia se hace con opiáceos, ¿ok? ¿Por qué? No AINES, ¿por qué? Pues porque estamos diciendo que puedes tener la probabilidad de que pueda desarrollar lesión renal. Entonces yo no quiero perpetuar eso. Y una manera de hacerlo pues es no dando AINES, ¿no? Entonces se utilizan opiáceos. No esteroides, entonces no antihistamínicos por el retraso de la cicatrización y la granulación. Y que ya vimos que por propia fisiopatología pues ese no es el problema, ¿no? Limpieza de heridas. Puede ser un cuidado general de la herida, ¿ok? Hasta que sane, pero tampoco debe ser un cuidado sumamente exhaustivo en el cual tengan que estar levantando la piel o haciendo debridaciones, nada, ¿ok? Y la profilaxis antitetánica, pues cuando esté indicado, mi paciente no está vacunado, tiene factores de riesgo, etc., etc., lo considerarán, ¿ok? Para manifestaciones sistémicas, pues hay que monitorizar, ¿no? Si tiene una lesión renal, si hay una anemia progresiva, si hay una hemólisis significativa, pues entonces hay que iniciar medidas de protección renal. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a tratar? Exactamente como cualquier otra hemólisis o si genera rhabdomiólisis, como cualquier otro paciente con otra patología por rapto o que haya hemólisis y requiero transfusiones, pues lo transfundiré, ¿ok? Todo se va a manejar tal cual como otras patologías, si es rhabdo o si es hemólisis, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sí han reportado? Que algunos, aunque todavía es muy cuestionable, ¿no? Por la falta de evidencia todavía llega a ser controvertido, pero la única manera de dar esteroides en pacientes con loxocelismo es cuando nos enfrentamos a un loxocelismo sistémico, ¿ok? O que esté embarazada. Es la única manera en que vamos a dar esteroides. ¿Cómo lo vamos a dar? Prednisona de 0.5 a 1 miligramo kilo día por 5 a 7 días y esto con el fin de disminuir un poco la respuesta inflamatoria local en quienes. En los pacientes con loxocelismo cutáneo visceral, o sea, de tipo sistémico, y en el embarazo. Un nivel de evidencia E, ¿ok? O uno más de la NICE. La dapsona, otro de los medicamentos controvertidos, sobre todo controvertidos, ¿por qué? Porque todavía no queda muy claro en qué momento se lo voy a dar. Todavía veo que ahí tienen muchas dudas, sobre todo cuando ustedes leen algunas de sus guías, ¿no? La dapsona, tenemos que este es un antibiótico de sulfona que tiene propiedades inhibidoras de leucocitos polimorfonucleares, ¿ok? Entonces se dice, ¿no? Hay una evidencia anecdótica que antagoniza la respuesta inflamatoria local desencadenada por el veneno. ¿Cuándo es el mayor beneficio? El mayor beneficio en modelos animales, ojo, que es de donde estamos sacando toda la información, es que se debe de iniciar dentro de las 12 horas posteriores al envenenamiento, que se evidencia que hay eficacia en humanos, aunque es limitada y es conflictiva, y que solamente se va a dar si se trata de un loxocelismo cutáneo, o sea, no hay alteraciones renales, no hay alteraciones hematológicas, ¿ok? Porque si no estaría contraindicado. Entonces,
si yo tengo a un paciente con una mordedura de loxocelismo, que está dentro de las primeras 12 horas, pero no cuento con el antídoto, que sería el suero antiloxocélico, nada más cuento con Dapsona, le tomo laboratorios, veo que no hay hemólisis, en el examen de orina no hay sangre en la orina, no hay cristales, la urea y la creatinina están bien, ok, ¿le inicio Dapsona? Pues iníciale Dapsona si no hay manera de que consigas el suero. ¿Cuánto tiempo tengo para yo darle suero? 72 horas. Entonces, si yo en estas 72 horas hay manera de trasladarlo, de conseguir el suero y pasárselo y todo, pues me voy por la primera opción. Me voy por el suero y no le doy Dapsona, que tiene bastantes efectos adversos. ¿Como cuáles? Como hemólisis, como metemoglobinemia, como anemia plásica, neuropatía periférica y la ictericia colestásica, ¿no? Son efectos adversos graves, entonces ojo con eso, ¿no? Si hay manera de conseguir el suero, pues se le dará suero. Si no, bueno, la Dapsona, pero tienes que saber que hay que primero descartar que no tenga todas estas alteraciones para tú podérselo dar, ¿ok? Pocos expertos recomiendan el uso para adultos con envenenamiento por reclusa parda, comprobada con heridas potencialmente necróticas cuando la administración oral se inicia dentro de las 48 a 72 horas. Entonces dijimos que lo mejor es dentro de las primeras 12 horas, ¿ok? Y bueno, siempre también descarten que tu paciente no tenga deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y no se debe de dar en niños, ¿ok? Esas serían contraindicaciones. La dosis, 1 miligramo kilo día, dividido en 2 dosis durante 10 días. Máximo 100 miligramos al día, ¿ok? Eso es lo que pudieras estar dando. Entonces siempre hay que estar monitorizando el hemograma con ellos, gasometría, la función renal, si le estás dando Dapsona a tus pacientes, ¿ok? Muy bien. Hay otros múltiples tratamientos, ¿no? Sobre todo la oxigenoterapia hiperbárica, pero bueno, desafortunadamente no contamos con eso aquí. Dicen que puede ser un coadyuvante que puede ayudar. ¿Qué otra cosa es de conflicto? O que siempre esté en duda. ¿Le hago alguna manipulación? ¿Interconsulto al cirujano? ¿Lo mando con el cirujano estético? No, no. Se ha asociado, sobre todo si yo le estoy dando Dapsona y hacen algún tipo de manipulación quirúrgica, exacerban la difusión del veneno, prolongan el daño tisular. No hay beneficio. Hay un incremento de reactantes de fase aguda y por lo tanto mayores complicaciones. No se toca esa lesión hasta que pasen 4 semanas. De 2 a 8 semanas, vean, por lo general de 4 a 6 semanas, no se va a tocar, que es lo que va a tardar por propia propia fisiopatología en tardar en sanar toda esa lesión por completo, ¿ok? Y solamente el 3% del oxocelismo cutáneo requerirá algún tipo de injerto o reconstrucción, y cuando son heridas nada más superiores a 2 centímetros, que es rarísimo, ¿ok? Porque ya dijimos cómo son. ¿Listo? Entonces, esto por favor también en consideración. Antibióticos, a menos que haya una infección evidente o confirmada, no se da antibiótico de manera profiláctica, ¿ok? O si se manipuló el paciente, si se puso algún remedio o algo y ya hay datitos de un proceso infeccioso, bueno, le darás antibióticos, si no, no, ¿ok? Y ahora sí vamos a entrar a lo que es los sueros o los favoterápicos, ¿no? Esto tenemos que hablar del plasma hiperinmune, que es de dónde salen los sueros o los favoterápicos, ¿ok? Y esto es por un proceso en el cual se inocula veneno a un caballo
los anticuerpos que genere el caballo, ¿no? Son caballos especiales, criados, ¿no? Con ciertos tipos de estándares. Y bueno, de esto se recolecta su sangre y de ahí salen los sueros, ¿ok? Que son las primeras generaciones de tratamiento específico. De ahí vienen lo que son los fagoterápicos, que ya pueden ser de tercera y cuarta generación, que es lo último de lo último en cuanto a cuestiones de antídotos, ¿ok? Y esto es ¿por qué? Pues porque ya quitan prácticamente toda la fracción cristalizable o todo lo que provoca el alérgeno, la memoria del caballo, que nos puede estar generando una reacción alérgica a nosotros como humanos en el momento en que se nos administra. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito y ustedes ya con todo lo que les platiqué, quiero que empiecen entonces a razonar esto. Esta es su actualización sobre el manejo de araneísmo en Perú. Pero vean, yo no voy a decir nada, solamente que quiero que vayan ustedes mismos con lo que acabamos de ver. Pues vean este proceso. Ok, aquí nos dice, loxocelismo, dice. Manifestaciones clínicas, nada más lo ponen como cutáneo y víscero hemolítico. Ok. En cutáneo lo ponen como no complicado y como complicado. Ok, muy bien. Nos dice no complicado. Dolor urente, lacinante, edema, eritema, mácula equimótica violácea. Menos frecuentes, ampollas ceroamarillentas y prurito generalizado. Yo nada más quiero que repasemos entonces la fisiopatología. La propia evolución de la lesión. Empieza por una lesión, puede ser una vesiculita serosa, ¿no? Como lo vimos en la primera imagen. Luego, ¿qué hacía? La placa libedoide. Luego, ¿qué hacía? Una posible escara, úlcera, ¿no? Y así. Entonces, me están diciendo que todo lo que no es complicado, pero depende del tiempo en el que pase, ¿no? En el que me llegue. Entonces, ¿cómo voy a saber si no es complicado o complicado? No, no hay manera, no sé, no sé. Luego, complicado, necrosis con posterior escara, posible ulceración. Pero si estamos diciendo que la propia evolución, si yo no le doy un suero o no neutralizo ese veneno, va a ser generación de una escara a los 7 días, ¿ok? Entonces, vamos viendo aquí que la fisiopatología, ¿no? Tenemos que nos tiene que quedar claro, ¿ok? Y luego dice manejo, no complicado, a partir del tercer día, dapsona e hidratación. Cuando me está diciendo toda la evidencia científica, la poca que hay, ¿no? Y que todavía es controvertido aparte, pero me dicen que lo mejor es darlo dentro de las primeras horas post mordedura. Y que todavía hay escasos expertos que te dicen, bueno, si no tienes nada más, lo puedes dar hasta dentro de las 72 horas. Y eso revisando que todo esté bien previamente. ¿Ok? Bueno. Luego, complicado manejo. A partir del tercer día, dapsona, hidratación. Ante infección secundaria, cefalosporina, clindamicina. Con escara, escarectomía y azúcar granulada. Ok. ¿Qué hemos dicho? Y aquí quiero que sean muy claros, ¿no? Lo de la dapsona ya nos quedó clarísimo, ¿no? Luego, si hay un proceso infeccioso evidente, concuerdo, hay que darle antibiótico, ¿ok? Bien, eso no nos genera duda. Ahora, la escara, escarectomía. Ya estamos viendo con evidencia de que no debo de manipular esa herida hasta que pasando 4 a 8 semanas.
No puedo manipularla por nada del mundo dentro de los primeros 15 días. No se puede. ¿Por qué? Porque yo voy a perpetuar la necrosis y todo el daño a nivel cutáneo. Y ya una vez que esté con ustedes el día de mañana de manera física, vamos a ver casos exitosos de cómo quedan las lesiones en los pacientes, para que lo vean, porque una imagen dice más que 1000 palabras que yo les pueda estar explicando aquí, ¿no? Entonces, ya vimos que de cierta manera toda la evidencia a nivel internacional dice no hacer ningún tipo de escarectomía, al menos no durante este tiempo. Ok. Azúcar granulada. Miren, el azúcar granulada ha sido nada más estudiado y comprobado de cierta manera. ¿Para qué? Para todas aquellas lesiones que sean secundarias a un proceso infeccioso. ¿De qué tipo? Bacteriano. Porque ahí sí las bacterias, obviamente, tienen este compuesto en el cual sí pueden beneficiarse de cierta manera del azúcar. Pero no estamos aquí ante un pie diabético, no estamos aquí ante una infección de tipo bacteriano. Esta es una lesión por la inoculación de un veneno, que ya conocemos los componentes del veneno y cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas, o dérmicas, o sistémicas. ¿Qué tiene que ver una infección de tipo bacteriano con esto? La manera de yo frenar todo este daño va a ser por medio de ¿qué? De la neutralización del veneno. Si no, el veneno va a seguir su propia evolución y voy a hacer todas las fases dermonecróticas que acabamos de ver. ¿Ok? Bien. Y luego nos dice, loxocelismo viscerohemolítico. Lesión cutánea acompañada de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, hemólisis intravascular severa, CID, insuficiencia renal, falla multiorgánica, hipotensión, convulsiones. Ok, todo eso ya vimos que sí puede generar, ¿no? La cutáneo visceral o lo sistémico. Pero ojo, dijimos que ¿qué? Que no siempre vamos a tener una lesión cutánea. No va a haber una correlación, ¿ok? Eso les tiene que quedar claro. Y luego nos dicen, para el manejo de un loxosel, hospitalización inmediata. Suero antiloxosélico antes de las 12 a 24 horas, ¿ok? Hidratación enérgica, solicitar hemograma completo, urea, creatinina, transaminasas, antefalla, hemodiálisis precoz. Bien. ¿Y quién nos dice que una dermonecrótica no pueda desarrollarse a una sistémica? Nadie. Es la susceptibilidad individual, ¿no? Así como estamos diciendo que una lesión cutánea no se va a correlacionar con lo sistémico. Y aparte de todo, ¿por qué solamente voy a dejarle la colocación del suero a aquellos pacientes que estén mucho más comprometidos por que es una manifestación sistémica? O sea, sin duda se los voy a dar. Pero ¿por qué no dárselo a un paciente con una lesión dermonecrótica? Que sabemos que el impacto va a ser también importante. Puede haber una deformación de la extremidad. Imagínate si le pasa esto a un niño, que su superficie corporal es más pequeña, que la lesión va a ser en sacabocado, va a ser una cicatriz para toda la vida. ¿Qué pasa si ocurre, como hemos visto, en un seno? Algo deformante. Y que yo teniendo el antídoto no se lo vaya a brindar a mi paciente simplemente porque no está cumpliendo con ser sistémico. Si yo estoy diciendo que la propia solución para detener la necrosis y la evolución de la lesión es neutralizando el veneno. Y la única manera de neutralizarlo es dando el suero. Y que está disponible en el país.
¿Ok? Quiero que ustedes lo razonen, quiero que lo chequen con todo lo que les di de evidencia. Todo está referenciado con todo gusto. Pueden obtenerlo de toda esta información que es pública, ¿no? Pero quiero que razonen un poquito más todo esto y que lo correlacionemos con la propia fisiopatología de la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, aquí nada más son algunas de las recomendaciones, ¿no? Todavía que hacen sobre toda esta terapia del suero antiloxocélico, cómo se administra y bueno, un poquito más detallado de esas cuestiones que acabamos de ver, ¿no? Muy bien, este es el suero antiloxocélico que está disponible en el Perú, ¿no? Nos habla sobre todo de las posibles reacciones adversas, cómo viene suero monovalente antiloxocélico, es una ampolla de 5 mililitros, una dosis, ¿ok? Y bueno, algunas recomendaciones de almacenaje, recuerden que esta requiere de una cadena en frío por ser suero, que esa es una de las deficiencias, ¿no? A veces, sobre todo para que salga al interior del país, ¿no? Mantener todas estas cadenas de custodia. Ahora bien, aparte del suero, aquí también además les quería comentar, ¿no? La dosis recomendada hablan de 1 a 2 frascos, tanto para niños o para adultos, dependiendo, ¿no? Si es un loxocelismo dermonecrótico, con un suero les va bastante bien. Si estuviéramos ante un loxocelismo visceral, podemos empezar con un suerito. Si vemos que todavía tiene algunas de las manifestaciones y todo, puedes llegar a utilizar hasta 2 sueros, ¿ok? Pero bueno, estas son algunas de las recomendaciones, ¿no? Y aquí, como su guía dice, un suero nada más para cuestiones sistémicas, bueno, ahí hay que tenerlo en consideración, ¿no? Em, ¿Qué son los favoterápicos? Los favoterápicos es la siguiente generación a los sueros. Es cuestiones más novedosas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Esto es una inmunoglobulina. Entonces, yo tengo una inmunoglobulina y aquí lo que hacen es, por medio de una enzima que es a base de papaína, ¿no? Van a cortar la inmunoglobulina y ¿qué es lo que hacen? Cortan la bisagra, o sea, toda esta parte de abajo, como si fuera el piececito de la inmunoglobulina, que esto se llama que es la fracción cristalizable. Aquí viene toda la memoria del caballo, ¿no? O de donde se está haciendo. Yo estoy inoculando. Entonces, todo esto se corta, se deja libre, ¿no? Los fragmentos, y esto prácticamente es lo que entra a tu organismo, que es lo que requieres, ¿no? Para poder neutralizar el veneno. Y estás quitando toda esta fracción cristalizable, que es prácticamente lo que tiene la memoria inmunológica del caballo. Entonces, las posibilidades de que te genere una reacción adversa pues son prácticamente nulas, menos del 0.5%, ¿no? Que eso es una gran ventaja porque se lo puedes dar a cualquier paciente y aparte por ser un favoterápico es un producto liofilizado, como aquí lo podemos ver. Esto es lo que utilizamos en México, ¿no? El Reclusmin es el antídoto de la loxoceles, así se llama, es el nombre comercial, antiloxocélico, ¿no? Y se dice que es un liofilizado, ¿por qué? Porque es un polvo que obviamente se coloca, ¿no? Se mezcla y este ya es para solución inyectable. ¿Qué otros beneficios tiene? Pues que no requiere una cadena en frío. Entonces puede transportarse sin ningún problema. ¿Ok? El mayor beneficio en la administración más tempranamente posible, entre las 4 y 48 horas, se puede dar hasta las 72 horas, que es prácticamente la vida media o el pico del veneno. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el favoterápico? Reduce la extensión de la lesión cutánea y previene efectos sistémicos, que es lo mismo que queremos hacer con el suero, es el mismo fin. Entonces, imagínense, si para un favoterápico que es de última generación me están diciendo que se lo tengo que poner a un loxocelismo dermonecrótico, así como a un sistémico,
con mayor razón tengo que colocar un suero que es de menor, digamos, de menos generación, ¿no? Donde a un paciente también que tenga una lesión dermonecrótica como sistémica, ¿no? Y aquí tenemos las dosis, imagínense, las dosis de reclusmin de este liofilizado, ¿no? Tenemos que esta ampolleta tiene una capacidad neutralizante a varias especies, a la necrotoxina de la Bonnetti, de la Laeta y de la reclusa, que son las 3 especies más comunes en América. Entonces, ¿nos pudiéramos beneficiar también nosotros? Pues sí, sí, nos pudiéramos beneficiar, ¿no? Porque dijimos que la que más frecuente es también en accidentes en Perú, pues sería la Laeta, ¿no? Entonces, es un muy buen producto. Las dosis que se manejan es adultos para el oxocelismo cutáneo vial, para el oxocelismo sistémico 2 viales y ojo, en niños se duplica por la superficie corporal. El oxocelismo cutáneo 2 viales y el oxocelismo sistémico 4 viales, ¿ok? Y aquí de todos modos ellos te vuelven a poner en su apartado, ¿no? El tiempo de evolución, posibles manifestaciones, signos o síntomas cutáneos, signos o síntomas sistémicos, si es que llegan a desarrollarlo, ya dijimos sobre todo dentro de las primeras 12 horas a 24 horas, ¿no? Y cuánto lo hacen tanto en niños como en adultos. Entonces, en lesiones muy extensas o rápidamente progresivas, justamente todavía dejan un apartado abierto y que dicen, puedes administrar un vial más. Depende de la gravedad de tu paciente. ¿Ok? Eso es lo que nos hablan en cuanto a los fagoterápicos. Y vean, aquí tenemos ejemplos de casos tratados por fagoterápicos. Ya el día de mañana pondremos algunos casos tratados por suero para que también vean la propia evolución de nuestra realidad, ¿no? Pero aquí quería que vislumbraran un poquito, ¿no? Cómo es que llegan estos pacientes, que no siempre los vamos a encontrar de primera instancia. Y tenemos las fotografías de antes, ¿por qué? Porque los pacientes hoy en día, ¿no? Se ven algo raro, se toman una fotito, la dejan guardada, otro día ven que cambió, se toman otra foto, ya les preocupa y ya después van al doctor y pues tenemos el acceso a esas fotografías, ¿no? Entonces aquí fue una niñita de 5 años que la muerde una araña en su casa mientras jugaba. La mamá dijo, no creo que le pase nada. A las 6 horas ve esta imagen, nada más le tomó fotito, dijo, la voy a mantener vigilando porque tal vez se pegó, ¿no? O a veces el desconocimiento. A las 24 horas ya vio que se estaba poniendo más negrito y acude con nosotros a las 48 horas posterior a la mordedura. ¿Y qué encontramos? Una vesícula hemorrágica, pero ya estamos viendo que todo alrededor, ¿no? Ya se está delimitando. Entonces, le colocamos a las 48 horas, porque todavía estábamos en tiempo, ¿no? Dijimos que hasta 72 horas le colocamos el fagoterápico en ese momento y vean cómo es su evolución posterior a la neutralización del veneno. A las 48 horas se da un vial, ¿no? De su fagoterápico y entonces, bueno, se da el fagoterápico y luego a las 96 horas la dejamos de todos modos para valoración, ¿no? A las 96 horas ya vemos que prácticamente ya neutralizó todo, ¿no? Ya nada más aquí le decimos, la vamos a dar de alta, todo ha salido bien, no hay un proceso infeccioso, los cuidados generales de una lesión, no se la tape, no le toque nada, no la rasque, no le coloque ningún remedio, la vemos de aquí a una semana. Ok, a los 8 días, vean. Y es la formación de la escara, que esta se va a secar, se va a caer y listo. No va a quedar nada, ¿ok? Entonces se está revitalizando todo esto y neutralizamos el veneno. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Y eso es lo que también podemos lograr nosotros si tenemos suero a tiempo. Este es otro casito. Este es un masculino de 23 años de edad que se dedica al santerismo, manipula arañitas, ¿no? Es como un curandero que ahí está. Entonces, dentro de sus cuestiones de trabajo, pues manipuló una arañita que no era, ¿no?
Igual nos trajo la foto de las 24 horas a las 36 horas, ¿no? Ay, perdón, ahí me equivoqué en ponerle la animación. Y se da el fagoterápico a las 48 horas, ¿no? Aquí, fíjense, no había, apenas iba a empezar con la vesiculita hemorrágica, ¿no? Casi todavía está serosa. Pueden ver cómo puede variar, ¿no? Un poco con las horas, dependiendo del paciente. Entonces, aquí estamos viendo días posteriores, ¿no? Prácticamente ya no creció la necrosis, ¿no? Aquí ya se está formando como tal todo, ¿no? Ya se delimitó. Y a las 96 horas, pues prácticamente ya no se hizo la lesión en sacabocado, se quitó toda esta vesiculita que se estaba formando de manera hemorrágica y pues ya prácticamente quedó bien, ¿no? Aquí tenemos uno que llegó más en agudo. Vean, hasta se ven los dos puntitos donde fueron los quelíceros, ¿no? Los colmillitos de la araña. Se ve un poquito más lo de la lesión livedoide, estábamos a las 12 horas, ella nos llega a las 24 horas, ¿no? Se le coloca el fagoterápico y a las 36 horas prácticamente no tiene nada, ¿no? Y se va a casa. Muy bien, entonces eso sería todo por mi parte. Estoy abierta a preguntas que puedan llegar a tener, con gusto se las podemos estar resolviendo.